Es el horizonte de Lota. Debajo de sus aguas están las minas. Parece que el mar quisiera ocultar su tesoro que guarda desde antes que apareciera el hombre en la tierra. Hace unos cuantos años leí Subterra por primera vez. El motivo, porque formaba parte del plan de lectura de mi escuela. De esa primera lectura, los recuerdos son más bien agridulces. Recuerdo que me gustó por su contenido histórico, pero en cuanto a la redacción, sentí que era engorroso y lleno de palabras rimbombantes que no hacían más que frenar el avance de una lectura fluida. Esto, sumado a lo ridículamente chica que era la letra de la edición que tengo, hizo que leerlo se convirtiera en un proceso tedioso. Pero no todo fue malo. Algo de la obra me quedó rondando en la memoria, como por ejemplo que el uso de los canales en las minas se debe a las posibles filtraciones del gas grisú, un gas inoloro e inflamable. Todas estas ideas volvieron más fuerte este verano, pues tuve la oportunidad de visitar aquel asentamiento minero que inspira la mayoría de los textos de Subterra. Estoy hablando de El Chiflón del Diablo. Así, para aprovechar esta visita, se me ocurrió volver a leer este clásico chileno. Y después de esta relectura he sacado alguna que otra reflexión que me gustaría compartir. Entonces, ¿Subterra es un buen libro o es aburrido como trabajar 14 horas en una mina de carbón? Para poder comprender mejor el libro, primero debemos de comprender su contexto histórico. Si se pudiese expresar en una sola palabra el comienzo del siglo XX, esta sería turbulento. La revolución industrial habría cambiado para siempre la manera en la que se trabaja, lo que a su vez provocó una reestructuración en cómo se constituía la sociedad. Si antes la población se dedicaba fundamentalmente a la agricultura, ahora esta migraba a las ciudades, donde se encontraban sus nuevos lugares de faena, llamados fábricas. Este explosivo cambio tuvo como consecuencia directa un éxodo campo-ciudad en busca de mejores oportunidades laborales. Otra consecuencia directa fue la desigualdad, y si bien se podría decir que la desigualdad ha existido siempre, fue durante este periodo que se acrecentó tanto que pasó a ser insostenible. El hacinamiento, malas condiciones laborales, trabajo infantil, tratos abusivos eran solo algunas de las condiciones que los trabajadores debían soportar como parte de una jornada laboral normal. Así, las problemáticas sociales se posicionaron en el debate público. Por un lado, los obreros comenzaron a movilizarse y desarrollar movimientos políticos, lo que hoy conocemos como la cuestión social. Por otro lado, la élite se podría decir que se dividió entre quienes reflexionaban sobre estos hechos y los denunciaban, y aquellos que simplemente no les importaba. Al sur de Chile el panorama no fue muy distinto. Sectores como Lota y Coronel se erigieron como los principales productores de carbón, mineral altamente requerido por su utilidad como combustible. Y es que un elemento paradigmático de la revolución industrial es sin duda el carbón. Es casi imposible no imaginarse al conductor de la locomotora aventando paladas del negro mineral a la caldera. Pero ¿qué hay de la otra parte de la historia? ¿De dónde provenía ese preciado elemento? De eso se encargó Baldomero Lillo. En 1904 publicó Subterra, un compendio de 8 cuentos cuya trama gira alrededor de la vida en las minas, aunque como veremos, Lillo no se limita a hacer una mera radiografía de su entorno. La mayoría de cuentos tienen como tema principal la minería del carbón. En ellos, Lillo busca hacer ver al lector cómo efectivamente se vivía en un asentamiento minero, cómo se establecían las relaciones sociales. En definitiva, nos ofrece un vistazo a esa realidad. De esta manera, Subterra se puede catalogar como parte del movimiento literario realista, el cual se caracteriza por retratar la realidad tal como es, sin ningún adorno o consuelo. En él, los personajes deben desarrollar su mundana vida, llena de problemáticas, siempre marcados por el determinismo social. Vale decir, donde nacen se quedan, sin posibilidad alguna de ascenso en la pirámide social. Ejemplos claros son los cuentos El Pago y La Compuerta número 12.
En el pago se nos presenta Pedro María, un empeñoso minero que deja todo de sí en su trabajo con el único objetivo de que su familia tenga un mejor pasar. Entiéndase como mejor pasar tener la posibilidad de comer. Hacía algunas horas que trabajaba con ahínco para finiquitar aquel corte y empezar la tarea de desprender el carbón. En aquella estrechísima ratonera el calor era insoportable. Pedro María sudaba a mares, y de su cuerpo, desnudo hasta la cintura, brotaba un cálido vaho que con el humo de la lámpara formaba a su alrededor una especie de niebla cuya opacidad, impidiéndole ver con precisión, hacía más difícil la dura e interminable tarea. Siguiendo esta misma línea también está la compuerta número 12. Aquí encontramos el desgarrador relato de un niño que sin aviso es privado de su infancia para trabajar en condiciones paupérrimas bajo la mina, amarrado a un pilar de madera en la profunda oscuridad solo comparable con la de un sepulcro, oyendo susurros que provienen de las profundidades de la tierra. «Señor», balbuceó la voz ruda del minero en la que vibraba un acento de dolorosa súplica. «Somos 6 en casa, y uno solo el que trabaja. Pablo cumplió ya los 8 años y debe ganar el pan que come, y como hijo de mineros, su oficio será el de sus mayores, que no tuvieron nunca otra escuela que la mina». Y es que al acercarse a Subterra por primera vez, uno viene con una idea preconcebida de que todos los cuentos son solo relatos históricos cuyo objetivo es entregar contexto y evidenciar las condiciones de trabajo de los mineros. Y si bien esto es correcto, creo que no es preciso. Porque sí, Subterra es un trabajo descriptivo de forma genial, nos otorga una visión precisa de la vida del minero, sus costumbres, deseos y miedos, pero la obra de Lillo no se limita a ello, sino que aborda otras temáticas, tal vez no de manera tan explícita, por lo que pienso que Subterra no debe ser clasificada estrictamente como parte del género de realismo, pues tiene matices, los cuales veremos a continuación. Es imposible hablar de literatura en general sin hablar del género terror, pues inmediatamente resuenan grandes autores como por ejemplo Lovecraft, Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Stephen King. Todos han tenido una gran influencia en distintas obras, incluso en la cultura popular. Así es evidente una relación especial entre la literatura y este género. Pero ¿por qué sucede esto? En mi opinión, se debe a que es un medio muy efectivo para el cometido del terror, producir esa sensación de inquietud. A diferencia de medios como el cine, la lectura solo entrega los detalles suficientes. Es el lector quien completa el rompecabezas y da vida a la criatura más terrorífica para él, y solo para él. Por otro lado, en una película, la criatura podrá ser de una única forma, la que ha decidido el director. Así, por ejemplo, la película La Cosa de 1980 dista mucho de su versión de 1945, y ambas son una adaptación de la novela ¿Quién anda ahí?, escrita por John W. Campbell Jr. en 1938. Con esto no quiero decir que la experiencia cinematográfica sea peor, pues tiene su mérito construir el terror para una óptica general. Lo que digo es que la lectura nos entrega una experiencia más personal e introspectiva. Los detalles que marcan la diferencia los rellena la propia imaginación, adecuándose así cada criatura tenebrosa para cada lector. Y entendiendo terror como esa sensación de extrañeza o incluso repulsión, creo que Subterra tiene algo de eso. No son pocos los pasajes en que se hace énfasis en lo oscura y solitaria que es la mina. Hay una atmósfera sombría. Ocasiones en que el silencio total de la mina es interrumpido por silbidos de origen desconocido. El mismo yacimiento minero se representa en ocasiones como un monstruo voraz, que en forma de venganza cobra como puede, matando o hiriendo a destajo a todo aquel que ose bajar a perturbarlo. También creo que Subterra aborda, aunque sea someramente, el horror corporal, un subgénero del terror que se enfoca en el cuerpo humano como no estamos acostumbrados a ver, mutilado, expuesto sus órganos vitales, creando un sentimiento de repulsión e incomodidad. Y es que las explosiones con resultados mortales eran pan de cada día en la mina, principalmente por las filtraciones del gas grisú. Solo bastaba la chispa de la picota chocando con la piedra para provocar una explosión. Con todo esto, quiero demostrar que en las páginas de Subterra se esconde un tesoro poco valorado, que es la diversidad de historias que contiene. Baldomero Lillo cumple con el movimiento realista, pero no lo vuelve una mera descripción de su entorno.
va más allá, incluyendo elementos del terror, fantásticos, incluso de romance. Como por ejemplo en el cuento El Pozo encontramos un drama en torno a un triángulo amoroso. Como dije anteriormente, un aspecto que me llamó la atención la primera vez que leí Subterra fue su estilo de escritura. En general, la narración está expresada en lenguaje culto, con palabras que son poco amistosas con el lector ocasional. Ya con esta segunda lectura, considerando el año de publicación y el contexto, imagino a Baldomero Lillo como un traductor. Traductor quien recibe los hechos en un lenguaje coloquial o cotidiano y lo eleva a uno más sofisticado y elegante, tal vez como una forma de exposición, en específico para los sectores de la élite que ya no podían hacer oídos sordos. También esta segunda lectura me llevó a valorar mi edición. Sumado a ese estilo barroco, resulta útil como recurso para mostrar ese agobio que se siente en espacios estrechos, como los de una mina de carbón. Pero creo que ya estoy sobreanalizando. Sin duda Subterra es un libro que se debe seguir leyendo, por dos principales motivos. Primero, por su valor histórico, y segundo y más importante, cómo construye su narrativa. No debemos pensar en Subterra como una aburrida clase de historia con un relato plano, sino que adentrarnos a él y descubrir los distintos géneros literarios que nos ofrece. Historias probablemente reales y profundamente humanas. Con picote en mano, cavando la tierra, como sombra triste en la oscuridad. Así día y noche se ven los mineros, sin más compañía que la soledad. Tienen la esperanza que vengan algún día a darle una justa recompensación. Así va la vida del pobre minero, oscura y terrible como el socavón. Fatal ironía tiene su destino, que se contradice con la realidad. Trabajan sus manos sacando riqueza, ellos siempre pobres luchan sin cesar. Los pobres mineros le entregan al rico la vida y la fuerza de su juventud. Después cuando mueren quedan olvidados en las 4 tablas de un negro ataúd.